al hablar de los 5 procesos o 5 elementos, el maestro Wolfgang King, que escribió el gran libro de la medicina tradicional china, establece que el yin y el yang, previo a los 5 procesos, no hacen referencia a partes concretas ni a aspectos del cuerpo, en realidad no tienen un significado específico, ya que no son términos absolutos, sino meros símbolos que resultan prácticos para representar dos aspectos opuestos y al mismo tiempo complementarios de la medicina y de todos los demás ámbitos de la vida del universo. Entonces, referente al yin y al yang, que también se utiliza obviamente en todo lo que es la anatomía y la fisiología humana, tendríamos que hablar de todo lo que se refiere al yin como los 5 órganos de almacenamiento: corazón, hígado, vaso, pulmones y riñones, mientras que el yang se refiere a los 6 órganos que transforman, que son el intestino delgado, la vesícula, el estómago, el intestino grueso, la vejiga y el triple recalentador. Estos órganos están íntimamente conectados mediante un complejo conjunto de canales o resonadores energéticos, y aquí vamos a ver en la correlación de los 5 procesos de transformación, o 5 procesos o 5 elementos, todo lo relacionado a las características que cada elemento nos da. Entonces tenemos que la relación, por ejemplo, que observaron los médicos chinos en, en los ciclos de generación y dominancia. Los ciclos que generan tienen la flecha blanca o gris grande, gruesa, y los ciclos de dominancia, de interdominancia o destrucción o generación, ¿no? En este caso de dominancia, son las flechas azules. Pero también a su vez se pueden generar o destruir. Bien, los médicos chinos observaron esta interrelación entre órganos internos como una estrecha correspondencia con la de los 5 procesos elementales. Cuando uno está sano, todos los órganos funcionan correctamente en una coordinación equilibrada, pero cuando un órgano está enfermo, afecta a otros órganos de forma directa o indirecta. Por ejemplo, la ira, el elemento madera, y la preocupación pueden perjudicar al hígado, pueden perjudicar el hígado. El hígado está lesionado o el hígado lesionado puede afectar al estómago y provocar una pérdida de apetito. Esto se expresaría diciendo que la madera, el elemento madera, donde está el hígado y la vesícula biliar, destruye la tierra, el estómago, donde se encontraría la reflexión, la preocupación. De este modo, esta secuencia de causa y efecto de la ira o la preocupación a la pérdida del apetito es una manifestación del principio de interdestructividad entre estos elementos. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que dijimos hace un instante nada más que los órganos internos podrían describirse como yin y como yang. Órganos internos, órganos que almacenan, serían yin: corazón, hígado, vaso, pulmones y riñones, mientras que los órganos yang se refieren a los que transforman: intestino delgado, vesícula, estómago, intestino grueso, vejiga, triple recalentador. Veamos entonces qué pasaría si en cada uno de estos elementos, elemento tierra, vamos a empezar por el naranja, tenemos vaso, páncreas, ¿qué pasaría si vaso, páncreas, estómago, ¿no? Un órgano de almacenamiento y uno de transformación generaran conflictos entre sí? Un órgano de almacenamiento como el vaso y un órgano de transformación como el estómago están en conflicto. Uno de yin, ¿no? El vaso yin y el estómago yang. Lo mismo vayamos a explicarlo al elemento agua, o mejor dicho, vamos al ciclo generacional primero. Sigamos con el elemento metal, color blanco. Lo mismo pasaría en el pulmón y el intestino grueso. Un órgano de almacenamiento y otro de transformación. Pasamos al elemento agua, que es el color negro. En el elemento metal está el blanco. Y tenemos el riñón y la vejiga, lo mismo, ¿no? Órgano de almacenamiento y órgano de transformación.
uno es yin y otro es yang. Puede haber un conflicto entre el yin y el yang, pero que a su vez son elementos complementarios, no son elementos absolutos, ni términos absolutos. Pasamos al elemento madera, color verde, hígado y vesícula biliar, puede haber un conflicto de yin y yang entre un órgano que es el que transforma y otro el que almacena. Pasamos al elemento fuego, color rojo, corazón, intestino delgado, y también en ese complemento de yin y yang está pudiendo haber una correlación de alteración o desequilibrio. ¿Cómo se generarían estos desequilibrios? Las emociones en cada uno de estos elementos. En el caso del elemento tierra, yendo al principio de la tierra, la reflexión inadecuada, la preocupación excesiva de repente, generaría un conflicto interno que no solamente va a quedar en el elemento tierra, sino que si se profundiza, ese conflicto o esa alteración va a perjudicar al elemento que está generando. Acuérdense que el ciclo es de generación y dominancia o de interdestructividad también, como se dice, y volver a generarse. Entonces, si ese elemento tierra está en conflicto o hay alguna alteración a nivel de la emoción, alteraría también al elemento metal, que tiene la emoción de la tristeza, la nostalgia, la pena. Asimismo, la energía emocional que está en el elemento metal puede también ser el iniciador de un conflicto en otros elementos. Volvemos a reiterar que cada elemento tiene una emoción, tiene un órgano y una víscera, tiene una característica específica para explicar los procesos de generación y dominancia, ¿no? Tenemos también que entender que dentro de estos elementos tenemos las secreciones, tenemos los sabores, los sonidos, los colores. Cada uno de estos colores también representa un proceso que está asociado, no de manera estática, ni fija, ni permanente, sino complementaria. Vamos a referirnos, por ejemplo, que en el tema del elemento agua, con respecto, siguiendo con las emociones, el miedo, la fobia, todo eso generaría un desequilibrio en el elemento agua con respecto al riñón y la vejiga, y eso también estaría alterando mucho del psiquismo. Vayamos entonces, por ejemplo, a hablar del elemento madera, donde la ira, la irritabilidad, la toma de decisiones, hígado y vesícula biliar pueden estar en un conflicto interno que a su vez se puede trasladar a algún otro elemento. Teniendo en cuenta esto, vayamos al corazón, donde tenemos corazón, intestino delgado. El exceso de alegría, como se explica en los 5 elementos, una alegría exacerbada, no controlada, una risa exacerbada, podría estar haciendo una alteración permanente en este elemento y en este órgano y en esta víscera. Entonces, cada emoción va a tener un equilibrio o va a tener una distorsión o una alteración. Estas emociones a su vez van a tener una interrelación fisiológica en cada elemento. En el elemento tierra vemos que está inscrito en cada círculo los músculos, sobre todo la formación de tejido, eh, una relación directa con todos los procesos a nivel de distribución, como dije anteriormente, pero también tenemos que tener en cuenta que ese elemento tierra está siendo complementado con los otros elementos, está generado por los otros elementos. Podríamos decir, para hacer una explicación específica, que en el caso de la medicina específicamente, haciendo una explicación de los elementos, podemos decir que estos procesos son arquetípicos. Los 5 elementos son procesos arquetípicos, y los ingredientes no, por ejemplo, según se refiere aquí en la medicina china. Dice, por ejemplo, para los llamados elementos, que realmente son procesos elementales, se suele traducir como 5 elementos erróneamente.
no lo son en realidad elementos. No tienen nada que ver con los cuatro elementos, con el aire, agua, fuego y tierra, de los griegos y los indios. Los términos chinos madera, fuego, tierra, metal y agua no pretenden describir los componentes fundamentales que constituyen el universo, sino procesos o cambios arquetípicos. Por consiguiente, prefiero traducirlos como los cinco procesos elementales, que se conocen como cinco movimientos. En este caso, puede ser utilizado para todos los procesos de disciplinas distintas como la metafísica, la química, la estrategia militar, en diferentes procedimientos de la vida humana. Ahora bien, si tenemos que especificar, hay innumerables tipos de cambios o movimientos distintos, pero todos se pueden clasificar en cinco procesos arquetípicos, cada uno con sus propias características comunes. Algunos procesos tienen la cualidad de ser maleables, sin embargo, en sus miles de transformaciones son capaces de conservar su carácter esencial y original. Por ejemplo, los antiguos maestros daban a estos procesos arquetípicos el nombre de procesos del metal. Algunos procesos presentan la característica de la fluidez y suelen ser beneficiosos para otros procesos. Los antiguos les daban el nombre de procesos del agua. El proceso de la madera es el arquetipo de aquellos procesos que tienen la cualidad de crecer, son alargados por naturaleza y poseen el potencial de seguir desarrollándose. El proceso del fuego hace referencia al arquetipo de los procesos que consumen o transforman otros procesos, se caracterizan por subir y son calientes o activos por naturaleza. Y los procesos que están arraigados, que presentan características de confianza y estabilidad, pertenecen al arquetipo del proceso de la tierra, que también tienen cualidad de centrarse o de estar en el centro. Entonces, en esta misma explicación también hay procesos de intercreatividad. Los antiguos filósofos descubrieron que estos cinco procesos arquetípicos se creaban y se destruían mutuamente sin parar, y generalizaron este ciclo perenne de acciones y reacciones de los fenómenos en los principios de intercreatividad o de interdestructividad. Entonces, podríamos decir que el principio de intercreatividad hace referencia a las acciones y reacciones mutuas de los procesos elementales que producen un crecimiento o una evolución posterior. La analogía que se utiliza habitualmente para explicar el principio de intercreatividad es la siguiente. Si regamos una planta, crecerá hasta convertirse en un robusto árbol. Este es el principio del agua que crea la madera. Esta madera se puede usar como combustible para quemar, de modo que la madera crea el fuego. La materia quemada nutre el suelo, por lo tanto el fuego crea la tierra. De la tierra podemos extraer el metal, de donde se desprende el principio de que la tierra crea el metal. Cuando el metal se calienta, se vuelve líquido, lo cual simboliza como agua. Por lo tanto, el metal produce agua. Y cuando regamos una planta, obtenemos madera, de modo que el principio de intercreatividad prosigue hasta el infinito. Para casi todo el mundo, incluidos los chinos, el problema comienza cuando se acaba esta analogía. En ese sentido, quiero manifestar también que esto en el plano médico significaría una interrelación permanente de complemento que no es fija, que hay una relación de equilibrio siempre y cuando se sepa manifestar a nivel emocional, a nivel nutricional, a nivel del ejercicio, a nivel de la actividad armoniosa, qué hacer y cómo estimular y cómo activar y cómo regular el proceso para que este equilibrio exista. Volviendo entonces a los cinco procesos de transformación, diríamos que en cada elemento también tenemos, por ejemplo, dentro de lo que son los sabores, tendríamos que explicar los sonidos, los colores, las secreciones. Y todo este proceso, por ejemplo, tiene que ver también con una relación directa de la fisiología interna y externa. Por ejemplo, si mencionamos el cuerpo humano directamente en estos cinco procesos, tenemos que en el elemento mental se encontraría la piel y el pelo. Por ejemplo, en el elemento tierra tenemos los músculos, en el elemento agua los huesos y la médula ósea, en el elemento madera tenemos los ligamentos y los tendones, en el elemento fuego tenemos los vasos sanguíneos. Con los sabores tendríamos amargo, el calor en el fuego, dulce en el elemento tierra, tendríamos
en el elemento metal el picante, en el elemento agua tendríamos el salado, en el elemento madera tendríamos el sabor ácido o agrio. Todas estas correlaciones que han sido observadas, estudiadas y que tienen una correspondencia casi perfecta, son relativas porque todo este proceso es complementario. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, tenemos sintomatologías variadas o aparecen las llamadas enfermedades que generan cada uno de estos desequilibrios en estos elementos? Bueno, el asociar una estructura terapéutica a un síntoma sin ver el proceso de transformación de cada elemento y su correlación, limita al cuerpo humano desde el punto de vista de la fisiología y mucho menos ni que hablar de la fisiología energética. Entonces, por eso, si hay cientos de síntomas, si hay cientos de enfermedades, como se suele explicar o decir, habría que ver cada uno de esos desequilibrios o sintomatologías a qué elemento está relacionado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un elemento que está funcionando mal, tendría que ir al elemento que lo genera y que lo domina, y no agredir al elemento que está en deficiencia o que está en exceso. Con esa idea integrativa y de complemento, yo logro saber qué nutriente está faltando, qué medicación a nivel de la infusión herbaria o medicación homeopática, o inclusive la medicación alópata, podría ser más acorde, pero el químico no es lo mismo que el proceso natural, tiene efectos distintos, entonces habría que ver bien cuál es el proceso de su valor energético o vibracional, molecular, para poder dar con certeza una dosificación en cada uno de estos procesos. Por eso que si yo limito la medicación o la nutrición a un solo elemento, sin tener en cuenta cómo va a reaccionar otro elemento que se complementa con el que está en desequilibrio, estaría siendo una medicina paliativa, no completa ni integral. Entonces, también tener en cuenta que con respecto a los sabores, por ejemplo, los sabores tienen una incidencia muy importante para poder regular desequilibrios, esos sabores en los alimentos, esos sabores en las infusiones herbarias, todo eso va a tener una gran incidencia. De esa misma manera, los orificios de salida de cada uno de estos elementos, que aquí no están, digamos, planteados en estos elementos, deberíamos agregar en cada gráfica que en el elemento tierra, por ejemplo, la boca, los labios, en el elemento metal tenemos que agregar la nariz, en el elemento de agua tenemos que agregar los oídos, en el elemento madera tenemos que agregar los ojos, en el elemento corazón, el elemento fuego, perdón, el corazón y el intestino delgado tenemos que agregar la lengua. En cada uno de estos elementos están los orificios de salida, que son los indicadores, esto es muy importante, hay que hacer hincapié mucho en esto, son los indicadores o el termómetro de cómo está el cuerpo por dentro. Yin y yang, complementos. Si yo tengo alguna alteración a nivel de los ojos, mi correlación tiene que ir directamente a observar el elemento madera. Si mi alteración está a nivel de la lengua o algunos procesos que están modificando la lengua, ya sea con la saburra o con las grietas o con granos o con algún tipo de procesos a nivel de la lengua, estaría yo relacionando o correlacionándolo con el elemento fuego. Lo mismo en el vaso, páncreas, estómago, como dije, si hay alguna alteración, por ejemplo, fuego interno, grietas en los labios, o a nivel interno, llagas, o sapitos, o mucha sequedad de boca, todos esos procesos están relacionados con este elemento tierra. Lo mismo tendríamos que asociar a nivel del metal, en donde tenemos la nariz, si hay problemas de oxidaciones, falta de olfato, alergias, asociado todo eso al elemento metal. Y en el elemento agua, por ejemplo, los oídos, diferentes sintomatologías del oído, deficiencias de oídos, pérdida auditiva, zumbidos, en fin, todo lo que se relacione con cada orificio de salida, tenemos que hacer una observación muy importante porque va a estar relacionado con la parte interna y es un termómetro para medir
todos los procesos a nivel de los 5 procesos elementales. Habrá mucho más que profundizar en esto, pero quería dar un pantallazo general porque en cada uno de estos elementos se encuentran los puntos resonadores que vamos a ir activando y regulando para que cuando haya sintomatología variada no hagamos el tratamiento por síntomas ni por enfermedades, sino busquemos los puntos puerta de equilibrio que nos ayuden a descascarar la cebolla, a pelar la cebolla para llegar al fondo de ella y ver cuál es el origen del desequilibrio. Vamos a parar por aquí la grabación. Medioambiental, cultural, esta combinación. Y aquí, en los procesos que ya hemos hablado y mencionado, simplemente para que vean la gráfica y la correlación de los sabores, los sonidos, los colores, otra referencia de las casas con respecto a todo el templo, de los elementos, el elemento mental, la psiquis, el agua y el intelecto, la madera el alma, el fuego, la coordinación de las casas o el templo, lo que reside, el receptáculo del espíritu, en la tierra tenemos la alerta. Eh, Todo esto está complementando el concepto de los 5 elementos, pero a su vez, condiciones climáticas, en esta gráfica también, como la sequedad, el frío, el viento, el calor, la humedad, todas estas condiciones climáticas que van más allá de mostrar un mero proceso del clima exterior, sino que hace mención también a procesos internos dentro de lo que pueda denominarse la correlación de órganos y vísceras, sequedad interna, frío interno, viento, calor, humedad. Todo eso también puede generar una explicación más profunda con respecto al yin y el yang de cada órgano y de cada víscera. También tenemos las direcciones, todo esto a nivel de Feng Shui, oeste, norte, este, sur, centro, y también la correlación de órganos y vísceras. Lo vamos a explicar porque hay que profundizar mucho en eso. Y también las estaciones, en donde el otoño, el invierno, la primavera, el verano largo, el estío, todos estos procesos de estaciones tienen una incidencia en cada órgano y en cada víscera, y lo que mucha gente a veces asocia con respecto al sistema inmunológico y cómo se alteran los cambios de estación. Por eso que la premisa ancestral dice que el ser humano debe aprender a adaptarse a los cambios, adaptarse porque forma parte de la naturaleza, y un cuerpo bien adaptado, bien fortalecido y con buena prevención genera un equilibrio en todos estos elementos. Ok, hasta aquí entonces vamos a finalizar esta explicación de los 5 elementos, un poco extensa, pero necesaria para que podamos entender en parte cómo vamos a ir aplicando todos los procesos de la transformación de los 5 procesos a nivel nutricional, a nivel de la actividad de los procesos de transformación de los canales energéticos, su activación y cómo podríamos enfrentar determinadas situaciones
a nivel de la traumatología, de los primeros auxilios, si sabemos más o menos cuáles son las deficiencias yin y yang, o cuáles son los causales de los desequilibrios entre órganos y vísceras, porque al tener una idea general del proceso de transformación de cada uno de estos elementos, podríamos también definir la personalidad de cada uno, si es más yin o es más yang, o si tiene tendencia a tener desequilibrios en determinado órgano, determinada víscera. Y dentro de esos procesos podemos aplicar los puntos relacionados con cada uno de estos elementos o simplemente ir a los puntos de equilibrio, puntos tierra, para que el trabajo sincronizado de la complementación, el yin y el yang, de los procesos de transformación, estén equilibrados. No podemos profundizar mucho más en la parte médica, en la parte bioenergética, porque es algo muy, muy, muy complejo la medicina tradicional china. Y cuando se trata de la práctica y la prevención o de auxiliar el cuerpo en algún proceso que estamos viviendo o auxiliar a alguien, tendríamos que tener en cuenta qué puntos van a interactuar con el equilibrio de estos 5 procesos y estas 5 transformaciones.